Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuando os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Padre, en esta mañana damos gracias por tu bondad. Gracias porque una vez más tenemos el privilegio de ir a tu palabra. Gracias porque tú nos vas a hablar. Gracias, Padre, porque entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y Padre, vemos el poder de tu palabra. Te clamamos que seas tú obrando en medio de este tiempo, que tu palabra entre en nuestras vidas, que nos guíes a ser sensibles, a postrarnos delante de ti, Padre, y poder reconocerte a ti como la única fuente de vida, Padre. Poder descansar, que haya ese gozo, ese verdadero amor que provienen de ti. Padre, sabemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. En el nombre de mi Señor te lo pedimos y te rogamos tu dirección. Amén. Termina un año y muchas veces en nuestras vidas hacemos conclusiones y evaluaciones. Y le preguntaba ahorita a un hermano, hermano, ¿usted pensó terminar el año como lo está terminando? Y qué bueno escuchar decir al hermano, no, ni siquiera tenía la idea, tenía la mínima propósito de terminar como terminó. Porque realmente cuando le damos el lugar a Dios, Dios obra y nosotros, los primeros sorprendidos somos nosotros mismos. Hemos venido hablando la vida de Pablo y Timoteo. Y hablábamos hace 15 días de Pablo como ese siervo, como ese hombre que no trabajaba solo. Lo primero que vimos fue Pablo y Timoteo. Pablo siempre incluyó a los hermanos. Siempre estaba pendiente, siempre estuvo involucrando a cada uno de los hermanos. Y también era un hombre que se sujetaba a la palabra de Dios. Vemos que Dios estableció un orden en la palabra de Dios. Y veíamos acerca de los ancianos, los diáconos y todos nosotros como santos y escogidos de Dios. Y pensaba en ese dicho que el que anda entre la miel, algo se le pega. Pablo, ¿podríamos llegar a la conclusión de que fue un buen instrumento en las manos del Señor? Para mí fue un excelente instrumento en las manos del Señor. A las personas que Pablo ministró, ¿lo hizo de una manera correcta? ¿Quién fue Timoteo? Timoteo fue un varón de Dios. Un hombre que realmente siguió los pasos de su maestro, así como Pablo imitaba a Cristo. Pablo no se imitaba a él. Pablo no se predicaba a él mismo. Pablo seguía el ejemplo del Señor Jesucristo y realmente ese es el propósito. Y también los filipenses vemos que en la vida de los hermanos fueron hermanos que fueron muy dadivosos, eran hermanos que seguían el ejemplo de Pablo, así como lo dice en el versículo 3:17 dice de Filipenses. Vamos a tratar de no salirnos de Filipenses. Dice, hermanos, sed imitadores de mí
y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo no solamente era ejemplo, fue ejemplo para Timoteo, su ayudante más cercano, también para Epafrodito. Epafrodito dice que de él le dice a los hermanos en Filipos que tuvieran a Epafrodito en alta estima, porque ninguno hay como él, dice el versículo 2:29, hablando de Epafrodito, dice: recibirle pues en el Señor. 29, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Miren, Pablo, la forma que él involucra a los hermanos, y no solamente los involucra, sino que periódicamente los está animando. Y realmente ese es el propósito de todo verdadero creyente. No somos de memorizar los versículos, pero a mí me gustaría que finalizando el año memorizáramos Esdras 7:10. Es un pasaje que es el fundamento de nuestras vidas. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para obedecerla, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese es el parámetro que Dios nos establece. Lo primero que debe haber es una disposición de corazón. ¿Para qué? Para conocer a Dios. ¿Cómo puedo yo conocer, presentar defensa del evangelio si no conozco la palabra de Dios? Si no la memorizo, si no voy a ella, si no clamo, si no intercedo. Es necesario disponer el corazón para estudiar la palabra de Dios, para que esa preciosa palabra more en abundancia en nosotros, asidos de la palabra de vida, dice aquí en Filipenses, agarrados fuertemente de la palabra de vida. Y nos habla del hermano Samuel de un versículo allí en Santiago. Dice: los que miran atentamente la perfecta ley y perseveran en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pensemos en lo que fue mi vida en este año. Realmente terminando año yo puedo decir: yo fui bienaventurado en lo que hago, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en mi vida. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios, así como dice Pablo en Corintios. Dice que tenemos ese precioso tesoro que es Cristo. Cristo es el tesoro. Y lo tenemos en nosotros, que somos vasijas de barro. Y realmente eso nunca se nos debe olvidar. Porque lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Porque es Dios el que nos capacita. Porque nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de aquel que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que dijo esas preciosas palabras: os conviene que yo me vaya, porque yo me voy y dejaré el Consolador. Ese precioso Consolador que siempre está a nuestro lado, que siempre está dentro de nosotros guiándonos, porque realmente el Espíritu Santo es el que obra. En el Espíritu Santo es el que está el poder, la fuerza. En él están los tiempos. Y hoy quiero que veamos algo del versículo, si alcanzamos, del versículo, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 11. Vamos a ver al siervo intercediendo por su pueblo, por sus hermanos. Pablo era un hombre que intercedía. Hermanos, si yo estoy ministrando a alguien, si estoy predicando el evangelio, si estoy trabajando en la vida de alguien, si no hay intercesión, cuando yo intercedo, yo reconozco que Dios es el que obra, que nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos, pero es necesario interceder. Pablo era un hombre que intercedía. Aquí en Filipenses solamente vamos a encontrar este pasaje en cuanto a la relación de oración, no hay más. Solamente encontramos un versículo aislado ahí en el versículo 19 que dice que por las oraciones de ellos y la obra del Espíritu Santo, todo esto resultaría en la liberación de Pablo. Pero no hay ninguna otra referencia en Filipenses acerca de la oración, solamente este pasaje. Y quise dividirlo en tres aspectos. El primero de ellos,
la motivación de oración. Porque mire que muchas veces oramos por costumbre. Oramos porque yo soy disciplinado y me levanto a tal hora, a tal hora. Y entonces yo oré ese tiempo y ya cumplí. Se me puede convertir en una religión en mi vida. Esa motivación de la oración la encontramos en el versículo 3, el versículo 4, el versículo 7 y el versículo 8. También vemos los motivos de oración. Pablo da 2 versículos para motivos de oración. Los motivos de oración están en el versículo 5 y en el versículo 9. También Pablo muestra en qué poder lo hacemos, porque oramos en el poder del Espíritu Santo. Y eso nos lo muestra en el versículo 6 y en el versículo 11. Y como conclusión está el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Si realmente hacemos todo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, el fin será ser hombres y mujeres sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Todos y cada uno de nosotros tenemos que estar delante del tribunal de Cristo, indudablemente. Tendremos que entregar cuentas de aquellas obras que yo hice desde el mismo momento que entregué mi vida a Cristo hasta el momento que parta yo de este cuerpo, mientras estaba en el cuerpo. Porque claro, el Señor nos capacitó, nos dio herramientas, nos dio dones espirituales. ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿Los hemos guardado? ¿O simplemente los hemos dedicado para pastorearme a mí mismo? Allí en Ezequiel dice que los pastores se han dedicado a pastorearse a sí mismos y no estaban pastoreando la grey del Señor. Entonces comenzamos con el versículo 3. ¿Gustaría que lo viéramos en la versión de las Américas? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y pensaba en ese mi Dios. ¿De qué nos habla ese mi Dios? Mire que nosotros pudiéramos estar a esta hora, nos podemos estar acostando después de una noche de tragos, de ¿qué hacíamos en el mundo? Y estamos deleitándonos en la palabra de Dios. Ese mi Dios me habla de un sentido de pertenencia. Mire que en el primer versículo, en el primer versículo dice Pablo y Timoteo, siervos ¿de quién somos? Es mi Dios. Mire, yo soy parte de la iglesia. Yo no vengo a las reuniones por agradar a los hermanos o por apoyar la reunión. Yo vengo porque soy parte de. Es lo mismo el trabajador que es asalariado y trabaja en la empresa o el hijo del dueño. Porque realmente nosotros somos esos. Somos hijos del Dios Altísimo. Dice, doy gracias a mi Dios. Y realmente cuando Dios es mi Dios, mi vida tiene que ser guiada de una manera completamente diferente. Vamos por un momento al capítulo 3, versículo 7, porque Pablo, su enfoque principalmente era los hermanos. Pablo oraba por los hermanos, los involucraba, les animaba, les enseñaba, les pastoreaba, les guiaba. Pero también hubo algo que Pablo hizo en su propia vida. Aunque Pablo no lo vemos orando por las propias circunstancias de él. La única oración que de pronto vemos en Pablo, que fue por algo material que él oró, fue cuando él le clama al Señor que le quitara el aguijón en la carne. Será lo único que podemos ver de Pablo, que él oró por algo material. De resto, su enfoque y su preocupación era por la vida espiritual de sus hermanos. Claro, pero hubo algo que tuvo que haber hecho en la vida de Pablo. Capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios,
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. ¿Cómo servía Pablo al Señor? Dice, nosotros servimos en el Espíritu. El servicio debe ser en el Espíritu. Pero dice, no confiando en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y comienza a dar todo lo que era Pablo en la carne. ¿Pablo tenía de qué gloriarse? Muchas cosas de qué gloriarse. Pero llega el versículo 7 y dice, pero todas esas cosas que para él tenían valor en la carne, ¿cómo las veía Pablo? Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí? Ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hubo algo que hizo en la vida de Pablo para él mismo. ¿Y qué fue? Despojarse, renunciar al yo, a mis derechos, a lo que yo me merezco, a tantas cosas que nosotros pensamos que merecemos. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo veía a Cristo como su Señor, mi Señor, ese mi Dios. Qué gran diferencia. Para Pablo no solamente lo entendió de una manera teórica que Cristo era su Señor, sino también de una manera práctica. Si pensamos en Pablo, en su vida terrenal sería uno de los hombres más miserables de este mundo. De pronto muestra la escritura a un sobrino que le ayudó a liberarse de la cárcel, pero familia como tal no muestra. ¿Posesiones tenía Pablo? No creo que Pablo hubiera dejado con qué lo hubieran enterrado. No habla absolutamente nada. Todo lo que él era en su carne, renunció a todo eso. ¿Por qué? Porque alguien era su Señor. Cuando Cristo es mi Señor, debe haber un cambio total. No solamente en la parte teórica, sino en la parte práctica. Él renunció a todo por el conocimiento de Cristo Jesús, por la excelencia del conocimiento. Porque ¿cómo yo puedo confiar en alguien a quien no conozco? ¿Es posible? ¿Usted confiaría a su hijo de 5 años a una persona que usted no conoce? Muchas veces ni a nuestras propias familias. Muchas veces ni el mismo papá ni la misma mamá confía en dejarle a su hijo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Es mi Señor? Gloria al Señor por ello. Porque Él fue el que murió. Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Porque es algo que tiene que pasar en mi propia vida. ¿Estás dispuesto a sacrificarme? Pero no estoy dispuesto a sacrificarme una horita de mi tiempo para orar y estudiar la palabra de Dios. Pero quiero ser un siervo fiel. Claro, de pronto tenga el don de enseñanza o el don de evangelismo, lo que el Señor le haya dado. Pero si no hay una disposición de corazón para humillarme delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Isaías dice, en la noche te he deseado, y entre tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. La respuesta de Pablo al Señor fue, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estás dispuesto simplemente que el Señor tome mi vida y haga conmigo conforme a su voluntad? Eso fue lo que hizo Pablo. Y fue un hombre de Dios. Claro, un hombre que intercedía por sus hermanos. ¿Y por qué intercedía? Dice, volvemos al versículo 3. Porque siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, versículo 4, rogando con gozo por todos vosotros.
La que vemos en pantalla es la versión de las Américas. Dice, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Y claro, debemos interceder siempre evaluando qué tanto yo pienso en mis hermanos y qué tanto tiempo de mi vida la paso pensando en mí, en mi familia, en mis cosas. Pablo realmente se preocupaba por sus hermanos y oraba por cada uno de ellos. ¿Pero cómo lo hacía? ¿Con tristeza? Con gozo. Es bien interesante, con gozo. Y gozo es el fruto del Espíritu Santo. Ese verdadero gozo, ese placer. Porque eso debe convertirse la oración en mí. Cuando yo no oro periódicamente, la oración es una carga. Le da a usted pereza, le da, pero es que levantarse a orar, a estudiar la Biblia. Cuando usted crea hábitos santos, el día que no lo hace, es como el día que usted no desayuna. Usted acostúmbrese a desayunar a las 7 de la mañana. Y el día que llega a las 9 de la mañana y usted no ha comido nada, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿Está de buen genio? Hay algo que le falta. No sabe usted qué es, pero le falta algo. Oiga, si es que no he comido nada. Y mi cuerpo yo lo acostumbré. Son hábitos santos, son disciplinas. ¿Pero quién debe hacerlo? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo obra en mi vida, pero yo debo disponer, como Esdras, dispuso su corazón para estudiar la Biblia, para obedecerla y para enseñar. Ese es el propósito. Si yo estudio la Biblia y la enseño, pero no la obedezco, soy un muy buen fariseo. ¿Qué hacían los fariseos? El Señor Jesucristo les dice, a los fariseos, escúchelos. ¿Cómo era la doctrina de los fariseos? ¿Estudiaban conforme a la palabra de Dios? Ellos tenían muy buena doctrina. Ellos enseñaban muy bien la palabra de Dios. Él les dice a los fariseos, escúchelos y obedezcan lo que ellos mandan. Pero lo que no deben hacer es hacer lo que los fariseos hacen, porque ellos ponían cargas en otros. Eso es como decir Pablo que está aquí animando a los hermanos a orar, pero él no estaba orando. Eso simplemente es ser hipócrita. Pretender que otros hagan lo que yo mismo no estoy haciendo, porque el ejemplo de comenzar en mí, pero debemos hacerlo con gozo. Pero con gozo es en el Espíritu, sirviendo en el Espíritu. Y con gozo es con una permanencia, una comunión sincera con Cristo, una comunión con la palabra de Dios. Porque si yo no voy a la palabra de Dios, que es la que trae vida, que es como espada, que corta, que penetra, que atraviesa, que cambia vidas, porque eso es lo que dice el Salmo 19, que Dios se revela a través de lo que hace y de lo que dice. Y vemos cuál valor le daba el salmista a la palabra de Dios. Dice que era como el oro, que era como la miel, era un deleite, era de mucho valor y un deleite para su vida. Cuando eso sucede en mi vida, entonces el Espíritu Santo está obrando y entonces todo lo que yo era comienza a tener un segundo plano y comienza Dios realmente a hacer la obra en cada uno de nosotros. Por nuestros méritos, por la gracia de Dios soy lo que soy. Versículo 7. Recordemos que estamos en el punto hasta ahora de la motivación de oración. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Qué lo motivaba a él orar? Y lo motivaba el anhelo de ver bien a sus hermanos y lo hacía con gozo. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y veamos este versículo aquí en la versión de las Américas. Versículo 7. Dice, es justo que yo sienta todo esto acerca de todos vosotros. Esa palabra justo en el original conlleva la idea de ser una persona equitativa. Como cuando a mí un vecino me hace un favor y es justo que yo le devuelva con bien porque esa persona siempre se ha portado bien conmigo. Eso es lo que quiere decir la palabra justo. Es justo, es equitativo. Porque ellos, ¿qué habían hecho?
¿Por qué dice Pablo que era justo, que era equitativo devolverles este bien? Dice, es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón. ¿Por qué amaba Pablo a sus hermanos? Porque tenía el amor de Cristo en él. Cristo amaba a su iglesia, la amó tanto que estuvo dispuesto a dar su propia vida por amor a cada uno de nosotros. Pablo amaba a sus hermanos porque el amor de Cristo estaba. Dios es amor, y si yo estoy con Dios, ¿qué va a haber? Amor. El que está entre la miel algo se le pega. ¿Esto es bíblico? Bueno, no con esas palabras. La Biblia dice, el que anda con justos y el que anda con necios, ¿cómo será? Necio. Para los filipenses fue bueno andar con Pablo y con Timoteo y con Pafrodito. Vemos una iglesia de ejemplo, una iglesia que vale la pena mirarla con lupa, despacio, con deleite, con gozo. Pero ¿dónde tenía Pablo a sus hermanos? En el corazón. Es bien interesante porque hay amor de Dios y hay amor natural. El amor natural es aquel que sale de mí. ¿Nosotros amamos? Claro, nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, claro que la amamos. Pero hay amor natural y hay amor que viene de Dios. Por decir algo, cuando yo sobreprotejo a mi hijo, ¿es un amor natural o es un amor de Dios? Cuando yo siento celos por mi esposa, ¿es un amor natural o es un amor de Dios? Porque mire que muchas veces uno dice que eso es amor y realmente eso es desconfianza. Porque el amor de Dios, ¿qué hace? Todo lo cree, todo lo soporta. Qué gran diferencia, ¿no? Y con nuestros hijos, con mi hijo, ¿cuál es el propósito? Sobreprotegerlo, guardarlo, que nadie lo toque. Que si alguien lo miró, lo hizo caer, de una vez me voy a defenderlo. Y como vemos tantos problemas por eso, ¿y acaso a mi hijo en el colegio no le van a pegar? ¿Y quién está allá para defenderlo? Eso es amor natural. Eso es sobreproteger porque yo quiero guardarlo. Y claro, yo por mí lo guardaría, pero como yo no puedo estar, la mejor forma de amar a una persona es encomendarla al que juzga justamente. Mire que muchas veces eso es doloroso, pero encomendar a mi hijo en este caso puede ser decirle al Señor, trata con él. Pueden venir circunstancias adversas porque es que el amor de Dios es perfecto. Y cuando yo me desvío de mi camino, ¿qué hace el Señor conmigo? O con mi hijo, o con cualquiera de nosotros. Por su gran amor con que nos amó, nos vuelve otra vez al camino donde no me debía ir. Cuando yo tomo una decisión y la decisión es conforme a la voluntad de Dios, la decisión trae consigo mismo ¿qué? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero si mi decisión fue contra la voluntad de Dios, ¿qué trae en sí mismo esa decisión? Pues todo lo contrario. Porque ¿qué es necesario? Que el Señor venga y comience a tratar en mi vida porque fue una decisión que no la tomé conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Versículo 8. Porque Dios me es testigo. ¿A quién pone por testigo? Tremendas palabras de este varón de Dios. ¿Quién de nosotros podría decir, a Dios pongo por testigo? O sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso es una persona que tiene autoridad. Una persona que realmente obedece la palabra de Dios. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cómo ama a Cristo? Vamos a ver algo aquí mismo en Filipenses, capítulo 2. Porque ese es el parámetro. Con el entrañable amor de Jesucristo. Capítulo 2,
versículo, bueno, es el del 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto Cristo nos lo enseñó como ejemplo, lo dio todo, su propia vida. Y del Padre dice, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con él? Todas las cosas. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso lo podemos evaluar fácilmente cuando uno de los hermanos cae en circunstancias, en pecado, en cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Y uno de mis hijos hace lo mismo. ¿A cuál fácilmente lo llevo, lo llevo al barquillo? ¿Al hermano o al hijo? Al hijo yo lo llevo hasta que he descartado absolutamente todas las otras opciones. La última opción, escarnio público. ¿Y el hermano? Dice, estimando cada uno como superiores a él mismo. ¿Pablo estimaba a sus hermanos como superiores a él mismo? Pablo realmente estaba dispuesto aún a dar su vida por el Señor. Pero realmente ese valor y esa estima proviene del Espíritu Santo, no viene de mis fuerzas. Si yo desecho la palabra de Dios, si no la tengo como una firme ancla, como esa antorcha a la cual hacéis bien en estar atentos. Si eso no es la palabra de Dios en mi vida, ¿qué hay? ¿Qué tanto soy prosperado en la parte espiritual en mi vida? Cuando no le doy lugar a mi Señor, no le doy lugar a la palabra de Dios y a la oración, conforme a lo que Dios manda, vemos el ejemplo de Pablo que lo hizo. ¿Quién fue Pablo? ¿Lo hizo Timoteo? ¿Lo hicieron los hermanos en Filipos? Y es necesario que cada uno de nosotros que estamos acá presentes lo hagamos. Que tengamos a mi hermano como superior a él mismo, versículo 5. Bueno, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es egoísmo. ¿Y cuántas veces nos pasamos nuestras vidas mirando por lo mío propio? Cuando realmente lo que Dios me manda a mí es que esté más preocupado por lo de los otros. ¿Quién se preocupará de lo mío? Mire que el punto que enfatiza Pablo es la confianza en la carne. ¿Pablo confiaba en su carne? ¿Confiaba en él mismo? Mire que terminamos, el último salmo que estudiamos fue el Salmo 91. Y el Salmo 91 se pega en la frase de ¿en quién confiaré? Mi Dios, ¿en quién confiaré? Y realmente es un salmo de fe. Es un salmo que el salmista dispone su corazón. Y hay tres nombres que le da Dios allí en el Salmo 91. El primero de ellos es el Altísimo. Ese nombre es bien particular. ¿Qué tan altísimo es Dios? Y si es altísimo, ¿hay algo que no lo cubra? ¿Él todo lo llena? En todo. ¿En ese Dios confío? Porque Pablo no confiaba en la carne, ¿confiaba en quién? En ese Dios altísimo. Ese Dios altísimo del Salmo 91 es el mismo Salmo, es el mismo Dios en quien confiaba Pablo y es el mismo Dios en quien hoy me dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo te ayudo, porque yo te sostengo de tu mano derecha. Es el mismo Dios porque Dios no cambia, es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios que va a proteger a mi hijo. Es el mismo Dios que protegió a mi papá y me protege a mí. Pero también dice, habla de Dios, del Dios omnipotente. ¿Hay algo que no puede hacer Dios? Si yo confío mi vida en Él y dejo de confiar tanto en mí, en mis propias capacidades, en mi trabajo, en mis fuerzas, en lo que yo sé hacer y confío mi vida en Dios, ¿hay algo que Dios no puede hacer por mí?
el omnipotente, el todopoderoso. Entonces, no solamente el Altísimo que todo lo cubre en todo, sino el que todo lo puede en todo. Y ahí en el versículo 2 dice Jehová. Y esa palabra Jehová es el autoexistente, el eterno Dios, el Dios de todos los tiempos. Entonces pensemos en mi Dios, como ese Dios altísimo, como ese Dios que todo lo puede y como ese Dios que siempre llega en el momento oportuno, en el momento que yo necesito, no cuando yo quiero, no cuando yo pienso. Ese Dios es al Dios que servía a Pablo, al que Pablo dijo, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo quiero servirte. ¿Pero qué hizo Pablo? Toda su confianza que tenía en él, en sus posesiones, aún en los propios hermanos. Nuestra confianza proviene de nuestro Señor, porque realmente Él es el que obra en cada una de nuestras vidas. Pensemos ahora en las peticiones de oración. Hay dos versículos de petición de oración, que es el 5 y el 9. Cuando yo estaba haciendo el estudio, lo hice de esa manera, versículo 3, 4, 7 y 8. Y fui a comenzar al segundo punto del versículo 5 y el versículo 9, y dije, pero venga, esto ya está todo dicho. Todo lo que dice el versículo 5 y el versículo 9 es lo que ya Pablo había explicado y es lo que Pablo había estado haciendo. El versículo 5 dice la primera petición de oración: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 5, mi hermano. Me gusta esa versión, dice, por vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo en el versículo 7? Dice, en la defensa y confirmación del evangelio. Esa es la comunión, la participación. Mire que el Señor nos hablaba el viernes justamente ese tema, el por qué debemos tener esa comunión para predicar de Cristo, para hablar la palabra de Dios. Eso justamente es lo que estaba haciendo Pablo. Y está diciéndole a los hermanos que hagan justamente lo que él ha estado haciendo. Porque eso es la palabra de Dios en mi vida. Lo que Dios, mire, Dios no puede. No, yo soy el que no puedo. Yo no puedo trabajar en los pecados de mi hijo ni de mi esposa. Es imposible. ¿En cuáles pecados yo sí puedo tomar decisiones? ¿Única y exclusivamente en los míos? Única y exclusivamente en los míos. Y muchas veces ahí es donde viene el amor natural entre esposos. Cuando se rompe ese ciclo del amor. ¿Cuál es el ciclo del amor? El respeto y el amor. Cuando la esposa comienza a decirle al esposo, yo te respetaré el día que tú me ames como Dios te manda a ti. ¿Cómo Dios le manda al varón que ame a la esposa? Como Cristo amó a la iglesia y como a sí mismo. Y entonces el hombre dice, pero es que yo la comenzaré a amar el día que usted me respete. Porque es que usted no me está respetando. Entonces, ¿qué pasó con el ciclo del amor? Se rompió. Porque yo estoy pensando en que mi esposa cambie. Y mi esposa está pensando en que yo, cuando el propósito no, es que a mí me manda el Señor amar a mi esposa a pesar de lo que ella haga o no haga, asunto de ella. Ella tiene que arreglárselas con su Señor. Claro, Cristo también murió por ella, al igual que murió por mí. Yo tendré que entregar cuentas al Señor por mí, por mis decisiones. Claro, ese es el amor de Dios y el amor natural. Muchas veces pensamos que ese amor natural es el amor de Dios. Muchas veces actuamos de maneras completamente equivocadas porque no permanecemos en el verdadero amor de Dios. Entonces, el primer motivo de oración que da Pablo es por la comunión, por la participación, porque todos estemos con ese sentir de predicar el evangelio y también de
crecer espiritualmente discipulado. Porque, claro, es fundamental predicar el evangelio, pero también es fundamental nuestro crecimiento espiritual. Pablo exhorta a los hermanos diciendo, Hebreos, exhorta a los hermanos diciendo que debiendo ya ser ya maestros, tenía que hablaros como a niños. Es necesario crecer con el crecimiento que da Dios por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de la comunión íntima. Cuando yo le doy el lugar al Espíritu Santo que debo darle en mi vida. El segundo motivo de oración, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Me gusta esta versión de las Américas. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. Conocimiento verdadero y todo discernimiento de la palabra de Dios. Pablo lo estaba haciendo, amaba a los hermanos de esta manera. Qué bueno que evaluáramos aún las peticiones de oración en nuestras vidas. Que el enfoque sea nuestro, primeramente, yo, mi responsabilidad con mi Señor. Y luego, también estar preocupados porque todos crezcamos. Mire que el tema principal de Filipenses es la unidad del cuerpo de Cristo. Y cuando todos estamos intercediendo unos por otros, hay unidad, hay gozo, hay paz, hay bendición. Mire que tanto el gozo como el amor es fruto del Espíritu Santo. Es solamente algo que proviene de Dios. Si yo no estoy cerca a Dios y no estoy unido, ¿qué pasó con el amor y con el fruto? Con el amor y con el gozo. Podemos pasar en la palabra contraria. Pero claro, todo lo hacemos conforme a lo que dice el versículo 6. Dice, estando totalmente convencido, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿En el poder de quién lo hacemos? Que eso quede clavado en nuestra mente a la hora de orar e interceder por los hermanos. Porque el que comenzó en la obra en nosotros, ¿quién la perfeccionará? Es Él. Es el Señor. Versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia que son por medio de aquel que me está diciendo que el principal propósito de mi vida debe ser hecho, que día a día sea hecho semejante a la imagen de Cristo, que siga su ejemplo, que así como Él obedeció, así como Él se humilló, así como Él estuvo dispuesto a dar, de la misma manera yo esté dispuesto a darme por la vida de mis hermanos. Pero todo comienza en mi decisión y mi comunión con el Señor. Y el fin y el propósito, el final de todo ello es el para del versículo 10. Para que aprobéis lo mejor. Cuando yo soy un hombre de Dios, que camino en las cosas de Dios, van a haber circunstancias adversas, pero la Escritura dice, para que aprobéis lo mejor. Y el Señor me manda a que deseche todo aquello que no es bueno. Hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. Y hay que desecharlas. Ese discernimiento, ¿quién lo da? Dios. Es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo. Cuando Cristo es mi deleite, mire que aún muchas veces pensaba en la Navidad y en los regalos. Y pensaba en que muchas veces le damos regalos a nuestros hijos que no merecen. Pero cuántas veces el Señor no nos consiente de tal manera, sin nosotros merecerlo, pero el Señor nos consiente y nos da gusto en cosas que no lo merecemos, pero que uno dice, esta es la mano de Dios obrando, porque Dios es un Padre bondadoso, es un Padre misericordioso. Y la Escritura es muy clara. Y el Señor le habla a la vida de un sacerdote y le dice que el que honra a Dios, Dios le honrará. Pero aquel que le menosprecia será tenido en poco.
Pablo en su vida tomó la decisión de no confiar en la carne. Enseñó a su discípulo Timoteo, a Epafrodito, a los hermanos, y hubo gozo, hubo paz, hubo crecimiento. Qué bueno finalizar el año con oración, porque es necesario. Padre, en este día damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la vida de Pablo, porque es un hombre que aunque tuvo luchas, como cualquiera de nosotros, es un hombre que se paró en la raya, mi Señor. Es un hombre que tomó decisiones firmes en su vida, de no confiar en la carne, de confiar en ese Dios altísimo, en ese Dios omnipotente, en ese Dios eterno, ese Dios que todo lo llena en todo. Y a ese Dios eterno es al cual nos estamos dirigiendo en este momento. Esa preciosa palabra que tú nos has dado es la que tiene vida en sí misma. Guíanos, Padre Santo, a hacer esos instrumentos en tu mano. Padre, gracias por este año que termina. Gracias porque hemos visto tu mano poderosa y podemos sencillamente decir, Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas, porque tú tratas en cada una de nuestras vidas. Y te clamamos, Padre misericordioso, que ahora al salir a nuestros hogares en este día seamos guardados por tu Espíritu Santo, que tu palabra corra y sea glorificada y traiga el fruto para el cual tú la enviaste. Padre, sabiendo que comienza en mí, porque es una decisión personal, porque es una comunión íntima contigo, Padre. Guíanos a hacer esos instrumentos santos y útiles en tu mano, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos. Y Padre, así como veíamos anoche que se deleitaba el mundo en el alcohol, en fiestas, en trago, que ese es el deleite de nuestras vidas, deleitarnos en tu preciosa palabra. Que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros y que estemos dispuestos a despojarnos, Padre, a obedecer y a humillarnos delante de tu presencia. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén.